Terminamos con este galardón a la trayectoria profesional 2017 que recae en Gustavo García Herrero. Gustavo García es trabajador social, máster en gerencia de servicios sociales. Ha combinado la atención, dirección y gestión de servicios sociales con la promoción de iniciativas, normativa y políticas sociales de gran impacto, como el Plan Concertado para el Desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en el Ministerio de Asuntos Sociales, del que fue director técnico. La implantación e impulso de los servicios sociales de base en Aragón, con el equipo de trabajadoras sociales en la década de los 80, en calidad de asesor del Gobierno de Aragón, y la primera Ley de Derechos Sociales y Servicios Sociales en Aragón, la pionera LOAS, la Ley de Ordenación de la Acción Social en esta comunidad, entre otras normas, planes y medidas. Colaboró y asesoró a varias comunidades autónomas y ayuntamientos en materia organizativa y de planificación de servicios sociales. La dirección de una investigación del Consejo General del Trabajo Social y la Dirección General de Acción Social sobre centros de servicios sociales marcó, desde luego, una importante senda en la organización y estructura común de estos centros en todo el país. Es fundador, junto a un equipo de aragoneses, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España en el año 1994, una importantísima voz con la que está cayendo en el gran sentido de la opinión pública en nuestro país en este momento. También funcionario jubilado del Ayuntamiento de Zaragoza, es exdirector del albergue de transeúntes y de la residencia de tercera edad Casa Amparo. Fue una pieza clave en la creación e impulso de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y un activo miembro del movimiento de la Marea Naranja contra los recortes en servicios sociales. Ha publicado informes y libros de especial interés y ha colaborado y colabora en diversas investigaciones, revistas, proyectos y medios de comunicación. Entre ellos destacan todos los estudios e informes sobre desigualdad, servicios sociales locales, dependencia, el Estado Social de la Nación, entre otros. Es miembro del Comité Científico Asesor de la revista Servicios Sociales y Política Social del Consejo General de Trabajo Social desde el año 1996. Ha sido profesor en la Universidad de Zaragoza e impartido clases y participado en eventos de análisis y formación en diversas universidades, instituciones, colegios profesionales, plataformas y organizaciones. Su gran capacidad comunicativa, damos fe a alguno de esto, creativa y de incidencia en la política social y su intensa, proactiva y productiva trayectoria le hacen merecedor de este galardón. Vemos la pantalla. Entrega el galardón María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, y Javier Escartín, presidente del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales. Bueno, pues en primer lugar es un privilegio compartir un galardón con todos vosotros y vosotras, y especialmente con algunas que sabes que aparte de la trayectoria profesional nos une mucho más, ¿no? Y es entrañable.
recibir este galardón con vosotros y con gente con la trayectoria de los que estáis aquí. Yo no sé si será un galardón, una trayectoria merecida o no, eso el jurado, el colegio, os lo agradezco muchísimo, la verdad. No sé si es merecida o no, lo que sí que sé es que es precipitado, porque mi trayectoria profesional espero que siga todavía un rato, bastante, y eso que a lo mejor con haber esperado un poco, no lo sé, pero en serio que acojona que te den un premio a la trayectoria profesional. Uy. ¿A que sí? Mira, ¿cómo te ríes? Si es que... Bueno, pues eso. Además, mira, Luisa, decías, y es verdad, que algunas personas con una trayectoria profesional que realmente es admirable y, sin embargo, no se les reconoce. Y otros, yo creo que estamos demasiado reconocidos, quizás porque somos, como decía Juanjo, muy comunicativos, estamos en los medios y en las charlas y en las conferencias, pero realmente hay trayectorias que merecerían, ahí sí que el colegio nunca vais a tener problema de encontrar gente a quien premiar la trayectoria profesional con muchísimos méritos, sin duda ninguna. Yo es que digo, me siento excesivamente premiado. Llevo aquí una mosca de oro de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Yo creo que es la única mosca que no me molesta llevarla encima, al revés, me encanta llevar encima esa mosca de oro. Pero desde luego el mejor reconocimiento, el mejor premio que he tenido, y ese sí que es inigualable, no podría recibir otro mejor, es la gente que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi profesión. Sin duda ninguna sois el mejor premio, es que eso es impagable. He tenido la oportunidad, imposible nombraros a todos y a todas, que yo os veo por aquí algunos, otros no pueden estar ya con nosotros. Vicente Alquézar lo tengo que nombrar, sin duda ninguna. Son gente de una talla personal, de una capacidad intelectual, de un saber hacer, de una voluntad de trabajar para la gente, que son admirables. Vicente Alquézar o José Manuel Ramírez, que hoy no ha podido estar aquí por otros motivos, pero con el que me une toda una trayectoria profesional, por supuesto, intensísima. Soy sin duda el mejor premio que puedo tener. Y por supuesto, a mi mujer, Arantxa, que sin ser trabajadora social, ni del gremio ni del sector, jolín, lleva la misma trayectoria aguantándome casi 4 décadas que de la de mi trayectoria profesional. Y ojo, aparte de que colabora en muchos temas del informe DEC, del informe sobre el Estado Social de la Nación, desde luego, hacer trabajo social individual y de casos conmigo, intervención social, tela marinera, porque yo no soy fácil. Así que... Y el trabajo familiar también con mi hija, que tener que aguantar un padre así, que nunca está cuando más me necesitas, pues es duro, ¿verdad? Bueno, pues eso. Y para terminar, deciros que quizás hay otro premio que ese también es impagable, y es la suerte de haber tenido la casualidad de caer en esta profesión. Yo me lo habéis oído contar muchas veces, yo caí por casualidad, lo mío no es vocacional ni me mandaron mis padres. No tenía ni idea y entré en una escuela de trabajo social que no es la vuestra, fue la de San Vicente de Paúl, y vi un folleto que ponía que era una carrera moderna, femenina y arriesgada. Y por preguntar, me dijeron que era el primer hombre que me apuntaba, no me cobraron, y yo era albañil. Y ahí empezó mi trayectoria, siempre lo he hecho como una broma. Entonces esta broma pues me ha llevado a una trayectoria, impagable, de verdad, una profesión donde bueno, es que tienes la capacidad de realizarte. He tenido mucha suerte en todos los trabajos, desde el Centro de Servicios Sociales de Las Fuentes, el Gobierno de Aragón, pasando por el Ministerio, por supuesto el albergue municipal, eso no se paga con dinero, una oportunidad de trabajar en un sitio así. Y la Casa Amparos, y es uno de los 4 grandes centros de la beneficencia zaragozana, junto a la Caridad, la Misericordia, el Refugio y el Amparo. O sea, dirigir un centro como el Amparo y la gente, los usuarios que he conocido en ambos centros y los profesionales que he conocido en ambos centros, ni os imagináis. Cuando llego así, que llevo ya tantos años de trayectoria, sí que pienso, digo, Jolín, si es que tengo la suerte de que no estoy ni desanimado, ni desmotivado, ni mucho menos quemado. Yo no entiendo cómo se puede uno quemar en la profesión de trabajo social. Te puedes estar triste, enfadado, muy cabreado, motivos tenemos. Puedes estar de muchas maneras, pero quemado no, desmotivado no estáis nunca ni quemados ni desmotivados, porque es que si estás quemado, estás desmotivado. Si estás desmotivado, los trabajadores y trabajadoras sociales trabajamos con la motivación de la gente, y si nadie puede dar lo que no tiene, si estás desmotivado no puedes motivar a nadie. Así que enfadaros, cabrearos, entristeceros, alegraros, lo que queráis, pero nunca digáis que estáis quemados ni desmotivados, porque es como si un cirujano os dijera que tiene Parkinson, será muy buena persona, será el mejor científico de la cirugía, pero yo no me pondría en sus manos. ¿Cómo te vas a poner en sus manos? Pues un trabajador social o trabajadora social quemado,
pues chico, búscate trabajo en una oficina y no pierdes valor como persona ni como nada. Yo creo que hay dos cosas que me orientaron mucho y que me ayudan a no quemarme en una profesión como esta, y es cultivar la sensibilidad, que el último día de tu trabajo sea como el primero, que nunca te rutinarices, que nunca pierdas la emoción, el entusiasmo, que lo cultives día a día. Y segundo, no perdáis el sentido del humor nunca. Si perdemos esas dos cosas, un trabajador social sin sensibilidad es una máquina. Y un trabajador social sin sentido del humor es un candidato a quemarse y a desesperarse, porque ya sabéis qué campo nos... Eso. Así que dejadme terminar con una anécdota que se lo voy a contar a mi colega José Manuel y que me gustó. Digo, pues es que es así. Dice que, a lo mejor la habéis oído, de esos dos picapedreros que estaban picando piedra para cuando se hizo la Catedral de Sevilla, en pleno mes de julio, a las 4 de la tarde, con la que cae en Sevilla, allí picando piedra, pim, pom, y el uno maldiciendo su suerte, mal encarado, pim, pom, y el otro cantando allí, todo contento, Sevilla tiene un color, tan contento el hombre. Y pasó el típico filósofo que ni duerme la siesta, que sale a las 4 de la tarde por Sevilla, con 45 grados a la sombra, aunque también podría un periodista, un Juanjo Hernández o un Gervasio, de los que siempre preguntan, ¿no? Y pasa y le pregunta al primer picapedrero, ¿qué está haciendo usted aquí? Buen hombre, ¿qué hago? ¿No lo ves? Maldita mi suerte, un trabajo que no quiere nadie, todo el día el mismo trabajo picando piedra, esto es inhumano, y además qué condiciones, esto no se puede, y además lo peor, ni nos reconoce ni el cabildo, ni el maestro constructor, nadie nos reconoce este trabajo, que es un trabajo de picar y picar y picar. Bueno, maldiciendo su suerte. Y se dirigió el filósofo o el periodista al otro picapedrero, le dijo, ¿y usted, buen hombre, qué está haciendo? Dice, ¿no lo ve? Yo estoy construyendo la Catedral de Sevilla. Exactamente eso. Es decir, espero seguir todavía muchos años compartiendo trayectoria con vosotros, porque tenemos mucha piedra que picar, que todavía queda mucha catedral por construir. Gracias. Gracias.